Increíble, millonario descubre la verdad oculta de su hija adoptiva y queda conmovido al oírla. Ricardo, un empresario hispano de 45 años, disfrutaba de una vida de lujos en una vibrante ciudad. Desde su lujoso departamento, gobernaba con mano firme un imperio que había construido con sudor y sacrificio. Pero en el epicentro de su mundo, en su corazón, estaba Valentina, su hija adoptiva de 16 años, su mayor tesoro. Aunque el exterior relucía con glamour, su interior se debatía entre el amor y un temor latente. Valentina siempre había sido brillante en sus estudios, un reflejo del esfuerzo y la dedicación que Ricardo le había brindado. Sin embargo, había algo en ella que parecía oscurecer su esencia, una tristeza no dicha, un vacío que nunca lograba llenar. Cuando la escuchaba reír, Ricardo sentía que había algo detrás de esa sonrisa, un eco de desasosiego que le aterraba. Esa precaria felicidad le provocaba a sus adentros una angustia creciente. Temía perderla, no solo a ella, sino a la conexión que creía haber forjado. Una mañana, con el sol atravesando las ventanas de su departamento, Valentina apareció con una expresión decidida. Ricardo, absorto en sus preocupaciones sobre la expansión de su negocio, la escuchó con algo de distracción. Era entonces cuando ella reveló que había encontrado antiguos documentos en el desván, piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. Papá, creo que necesito saber más sobre mi madre biológica, dijo, su voz temblando de emoción y miedo. Ricardo sintió que el aire se le escapaba. ¿Por qué querría buscar esas raíces que habían estado escondidas durante tanto tiempo? Su mente recorría cada rincón de su propio sacrificio, preguntándose si había sido suficiente. La revelación fue como un golpe en el estómago. Su instinto le decía que acompañarla en esa búsqueda sería un error, su vida, su futuro, estaba en esta ciudad. Valentina, hay cosas en tu pasado que son mejor dejar en el pasado, intentó decir con calma, pero su voz temblaba. Temía que ese deseo de respuestas la alejara de él. Pero Valentina, con una mirada enérgica, replicó, no entiendo por qué no quieres que lo haga. ¿Acaso no me amas lo suficiente para dejarme ser yo misma? La contradicción dolorosa de su situación se intensificó, quería protegerla, pero también quería que ella encontrara su propia voz. La presión crecía en el pecho de Ricardo, quien se debatía entre la razón y el amor paterno. Cada día era una batalla contra la posibilidad de perderla. Se preguntaba si había fallado como padre al no proporcionarle esa seguridad que parecía anhelar. Valentina lo miraba con ojos llenos de esperanza, pero él no podía evitar sentir que abrir esa puerta traería dolor. ¿Por qué no puedo ser suficiente para ti? Se cuestionaba mientras las noches eran interminables, llenas de dudas y angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La situación se tornó insostenible cuando Valentina anunció que viajaría al pueblo donde había nacido. Las palabras cayeron sobre Ricardo como un mazazo. No puedes ir, murmuró, pero sentía que su impotencia era evidente. En su interior, una tormenta de emociones luchaba, la lealtad a su hija frente al miedo a perderla, la idea de que se alejaría para siempre en busca de una madre que, aunque no había estado allí, siempre había representado un vacío en su vida. Mientras ella empacaba, Ricardo se sintió mudo, atrapado entre la desesperación y la necesidad de protegerlo. ¿Qué había construido? ¿Por qué no ves que esto puede destruirnos? La pregunta resonó en el aire, pesada, hiriente. Y, más allá de la distancia física, existía el abismo emocional que esos secretos podían abrir. Un grito silencioso surgió de su pecho,
preguntándose si alguna vez podría reconciliar el amor que sentía por Valentina con el miedo de lo que podría descubrir en su viaje. La tensión aumentaba, y no había salida clara. El reloj seguía avanzando, y Ricardo se sintió cada vez más impotente ante lo que estaba a punto de suceder. La decisión de Valentina estaba tomada, y eso llenaba el aire de tensión. Mientras la veía empacar con determinación, Ricardo sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Las camisetas y los libros que ella guardaba en la maleta eran fragmentos de una vida que, tal vez, pronto se alejaría para siempre de él. Le falta algo a su vida, pensó, y en ese momento se dio cuenta de que la falta no era solo de Valentina, sino también la suya. El tiempo apremiaba y Ricardo supo que necesitaba tomar una decisión, una que podría cambiar la trayectoria de ambos. ¿Debería dejarla ir? Su instinto como padre gritaba que sí, pero una parte de su ser, anclada en el miedo, no podía aceptar que su hija se aventurara a descubrir respuestas que él había temido durante años. La fragilidad de su relación lo hacía sentir que cada elección contaba, que había poco margen para el error. Con la mente agitada, buscó en sus recuerdos las veces que había estado presente para Valentina. Había sido un padre amoroso, pero se dio cuenta de que a veces también había sido un padre posesivo. En su afán por protegerla del dolor, había creado una burbuja alrededor de ella, apretando demasiado las riendas de su vida. Mientras reflexionaba, se dio cuenta de que quizás esa burbuja era más una prisión que un refugio. Valentina se le acercó, con una mirada que destilaba valentía. Si no me dejas ir, nunca entenderé quién soy realmente, dijo en un susurro que cortaba el aire. Esas palabras resonaron con una verdad inquietante. ¿Qué había hecho para que su hija sintiera que su amor era una atadura? La culpa se deslizó por su mente, empujándolo a cuestionar su paternidad. La búsqueda de la identidad de Valentina estaba ligada, ineludiblemente, a la relación entre ambos. La lucha interna se volvía cada vez más intensa. En su mente, comenzaba a formar una estrategia. Si Valentina partía hacia su pasado, tal vez debería hacerlo también. Darse la oportunidad de acompañarla, no desde un lugar de control, sino como un aliado en su búsqueda. Un doloroso pero necesario sacrificio. Cerrar su propio abismo personal para abrir una puerta a una conexión genuina. Pero, ¿cómo lo haría sin mostrar su miedo? Tenía que reunir el coraje para enfrentar no solo lo que Valentina podría descubrir, sino también las sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Mientras Valentina recogía su última ropa, una decisión comenzó a formarse en el fondo del corazón de Ricardo. Pero antes de que pudiera expresarla, una súbita llamada intrusiva interrumpió sus pensamientos. Era su asistente, exigiendo que regresara a la oficina por una crisis inesperada en su empresa. La urgencia en la voz de su asistente lo sacudió de sus reflexiones. ¿Podría dejar todo en suspenso para explorar su relación con Valentina? La disyuntiva era aplastante. Con cada segundo que pasaba, el destino de esa conversación se desvanecía, y su ambición se interponía entre él y su hija. Ricardo miró a Valentina, quien esperaba una respuesta. Las olas de vulnerabilidad y frustración chocaban en su interior, revelando una verdad dolorosa: el tiempo no esperaría. Voy contigo, decidió finalmente, sabiendo que dar el paso hacia lo desconocido era más que un sacrificio, era un gesto de amor. Pero mientras expresaba su intención, el desafío del viaje se erguía por delante, llevando consigo novedad e inseguridad. ¿Cómo reconciliaría los efectos de su pasado con el futuro que ambos deseaban? La mirada de Valentina era a la vez sorpresa y alivio. Pero el viaje no solo se trataba de conocer sobre su madre biológica, sino también de enfrentarse a los secretos que Ricardo había mantenido en la penumbra. En ese instante, ambos sabían que lo que estaba por venir cambiaría para siempre las vidas que habían construido. Sin embargo, mientras caminaban hacia el futuro, una última revelación golpeaba a Ricardo. El contenido de la llamada que había dejado de lado lo aguardaba con más fuerza que nunca. ¿Qué depararía esta travesía? Con la imagen.
De su imperio tambaleándose en su mente, comprendió que su viaje no sería solo físico, sino una exploración hacia adentro, donde sus propias respuestas lo acechaban desde la oscuridad. El momento de la verdad comenzaba a dibujarse en el horizonte. ¿Podría enfrentar los secretos de su pasado mientras intentaba conectar con el futuro que Valentina anhelaba? Mientras partían hacia el pueblo donde todo había comenzado, la inquietud se transformaba en una resolución: debía enfrentar tanto a su hija como a sí mismo. Ricardo y Valentina se encontraban en el coche, la distancia física entre ellos se sentía irremediablemente extensa. La carretera serpenteaba hacia el pueblo que había marcado el comienzo de la historia de Valentina, y en el interior, el silencio se hacía ensordecedor. Cada bache en la ruta resonaba como un recordatorio de las palabras no pronunciadas que flotaban en el aire. Concentrándose en la carretera, Ricardo trataba de que su mente no divagara. La angustia de la llamada perdida seguía persiguiéndolo. ¿Qué crisis estaba gestándose en su empresa mientras él se aventuraba en este viaje emocional? Un torbellino de preocupaciones profesionales se mezclaba con la incertidumbre que destilaba su relación con Valentina. Necesitaba luchar contra la sensación de inminente pérdida. La firma que había construido con tanto esfuerzo podría desmoronarse en su ausencia, y aún así, algo dentro de él sabía que este viaje era igualmente crucial. Valentina rompió el silencio, su voz apenas un murmullo. ¿Estás bien, papá? La fragilidad de su pregunta golpeó a Ricardo como un balde de agua fría. La preocupación por su bienestar lo había mantenido despierto muchas noches, pero ahora sentía que su hija le mostraba una generosidad que lo sobrepasaba. Estoy bien, respondió, aunque no estaba seguro de poder creer en su propia afirmación. La verdad es que la angustia lo acompañaba como una sombra, y su deseo por protegerla lo estaba llevando a un abismo del que no estaba seguro si podría salir. Desde el asiento del conductor, utilizó ese momento para reflexionar. Había sido un padre protector, pero al mismo tiempo, había encerrado a Valentina dentro de los límites de su propia percepción del mundo. La lucha interna entre protegerla y darle libertad lo atormentaba. Esta travesía no solo implicaba desvelar la realidad sobre su madre, era una prueba para su propia identidad. Las dudas lo acechaban. ¿Acaso había llegado el momento de desnudarse emocionalmente frente a ella? Lo que estaba en juego no era solo el destino personal de Valentina, sino también su propia redención. El peso de sus decisiones previas comenzaba a parecerse a los ladrillos de una muralla construida en torno a su corazón. Cada decisión equivocada que había tomado era un ladrillo más en esa estructura que lo mantenía alejado de la autenticidad. Lo que ella buscaba era, en cierto modo, lo que él había evadido durante años, el verdadero sentido de quienes son, separados de sus etiquetas sociales. Mientras conducían, sus pensamientos fluyeron hacia las puertas que su participación en esta búsqueda podría abrir. Se imaginó compartiendo historias que, aunque dolorosas, permitirían a Valentina entender que más allá de las situaciones difíciles, también existían momentos de belleza y crecimiento. Tendría que ser valiente, no solo en presencia de su hija, sino también en sí mismo. ¿Podría abrir esa caja de secretos sin sucumbir ante la presión? La pregunta lo acompañó hasta que finalmente llegaron al pueblo. El paisaje familiar le trajo recuerdos confusos de lo que había decidido enterrar. Las luces del atardecer pintaban los caminos con una mezcla de nostalgia y temor. Ambos se apearon del coche, y Ricardo sintió como el peso del significado de su viaje se hacía tangible. Cada paso que daban juntos era un paso hacia lo desconocido. Como un reflejo de su propia lucha interna, cada rincón del pueblo parecía contener ecos de sus decisiones pasadas. Valentina, al mirarlo, no solo buscaba respuestas sobre su madre. También buscaba la autenticidad que había sentido faltante entre ellos. Ricardo sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de su ansiedad. Estoy aquí contigo. La frase era un recordatorio para ambos. Sin embargo, mientras caminaban hacia el lugar donde todo había comenzado, una extraña sensación de que el destino estaba al acecho emergía en su pecho. El viaje apenas iniciaba, y los secretos clamaban por ser revelados.
La incertidumbre invadía cada paso que daban, y Ricardo comprendió que la verdadera batalla estaba por venir. Al cruzar un puente sobre el río que antes los había separado, se dio cuenta de que la revelación que aguardaba podría no solo redefinir su relación con Valentina, sino también despojarlo de las ataduras que lo habían mantenido encadenado a sus propios miedos. Mientras se acercaban a su destino, la presión del momento alcanzaba su clímax. ¿Qué secretos se revelarían y cómo afectarían su futuro? La respuesta parecían estar a la vuelta de la esquina, desbordando un abismo de emociones inesperadas que amenazaban con cambiar el curso de sus vidas. En ese instante, Ricardo entendió que no solo estaba a punto de descubrir el pasado de Valentina, sino que el suyo propio también estaba en la balanza. La plaza del pueblo se extendía ante ellos, un espacio donde las sombras de lo pasado jugaban a disfrazarse de presentes. Ricardo observó los rostros conocidos, algunos transmitían la calidez habitual, otros la mezcla de curiosidad y desconcierto que su repentina aparición había provocado. Sin embargo, él estaba lejos de ser un espectador ajeno, cada mirada era un eco de sus decisiones y de un pasado que no lograba sacudirse. Cuando se dirigieron a la pequeña cafetería donde Valentina había pasado horas, Ricardo sintió un retortijón en su estómago. La misma cafetería donde algunas decisiones habían sido tomadas, su mente revoloteaba entre recuerdos de conversaciones y promesas. El aroma del café fresco y el sonido de las tazas resonando se mezclaban en un ambiente que, aunque familiar, se sentía estrangulado por la tensión que él mismo había alimentado. ¿Tú crees que aquí encontraremos lo que buscamos?, preguntó Valentina, su voz cargada de expectación y un leve temblor de duda. Todo lo que hacemos es necesario. Esta búsqueda es importante, respondió Ricardo, sintiendo que al afirmar eso también se estaba reafirmando a sí mismo. Pero la presión de la verdad sobre sus hombros lo oprimía. Tenía que enfrentar no solo el pasado de Valentina, sino la forma en que su vida había estado construida sobre cimientos de mentiras. Mientras Valentina se sumía en su entorno, Ricardo se quedó observando cada detalle. En la barra, un viejo conocido hizo un gesto que lo hizo sentir incómodo, como si fuera un actor en una obra desvelada. En ese momento, la culpa lo invadió de nuevo, cada decisión, cada silencio que había mantenido, no solo había afectado su vida, sino que había construido una burbuja en torno a Valentina que podría reventar en cualquier instante. La idea de revelar la historia que había mantenido en secreto lo aterraba, y sin embargo, sabía que si había un camino hacia la autenticidad, debía recorrerlo junto a ella. Pero la vulnerabilidad que implicaba abrirse, compartir sus errores y reconocer su miedo a perder a Valentina, se complicaba por la estructura de su propia identidad. Se sentó frente a su hija, su mente urdiendo una estrategia para iniciar la conversación. Pero aún no sabía por dónde empezar. Las palabras se atascaban en su garganta. La vida había sido un juego de máscaras, cada rincón de su ser reclamaba desesperadamente una verdad que se había negado a aceptar. La disonancia entre su imagen pública, el exitoso empresario, y el hombre que había fracasado en ser padre estaba alcanzando su punto más álgido. Valentina, comenzó, el sudor le perlaba la frente mientras luchaba por encontrar el tono adecuado. Hay cosas sobre tu madre, sobre nuestro pasado que tal vez necesitemos discutir. Su voz tembló, revelando la fisura de su resolución. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Valentina. La avidez de conocer su historia creció, pero también la duda sobre cómo esa verdad impactaría su relación. Ricardo se dio cuenta de que cada palabra que saliera de su boca podría ser un paso hacia la autodeterminación no solo para ella, sino para él. Papá, sea lo que sea, necesito saberlo, replicó Valentina con decisión. Esa declaración abrió una grieta en el corazón de Ricardo, él no solo enfrentaría los secretos de su hija, también los suyos. La conexión que una vez había sentido al protegerla se transformó ahora en la necesidad de liberarla de la carga de su historia. Ricardo sabía que las resoluciones imposibles estaban ante él. La decisión de hablar sería su mayor acto de valentía, pero al mismo tiempo, el más aterrador.
El futuro de su relación pendía de un hilo, y en cada fracción de segundo, la balanza se inclinaba hacia una dirección o la otra. Mientras Ricardo sostenía la mirada de Valentina, una sombra detrás de ella llamó su atención. Un rostro vagamente familiar emergía de entre la multitud, un rostro que podría cambiarlo todo. ¿Qué haces aquí?, fue lo que logró pensar, y en su interior, una alarmante sensación de que la verdad que estaba a punto de revelar acomodaría aún más secretos en el camino. Esto era solo el comienzo. Ricardo sintió que su corazón se detenía al reconocer el rostro que emergía entre la multitud. Era un viejo amigo, un compañero de trabajo que había sido más que eso en su vida, había sido un confidente. Su presencia, inesperada y cargada de recuerdos compartidos, complicaba aún más la conversación que estaba a punto de tener con Valentina. Lo que había sido un momento de valentía y revelación personal ahora se contorsionaba en un caos de emociones. A medida que el amigo se acercaba, Ricardo sintió que la distancia entre él y Valentina se ampliaba, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar se desvanecieran en el aire. ¿Era posible que la aparición de este hombre significara un desvío en su camino hacia la verdad? La mirada de su amiga se llenó de curiosidad, su confianza en él ahora pendía de un hilo aún más delgado. «Hola, Ricardo. No esperaba verte aquí», dijo el hombre con una sonrisa, pero el tono de su voz delataba una preocupación subyacente. «Es bueno verte, Carlos», respondió Ricardo, intentando sostener la normalidad en su voz mientras su mente luchaba contra una marea de inseguridades. Sabía que tenía que centrarse en Valentina, no en el pasado. Pero la sombra de Carlos, la representación de una vida anterior que había intentado dejar atrás, lo acechaba como una advertencia. «¿Todo bien?», inquirió Carlos, notando la tensión en el aire. Las palabras de su amigo reintegraron la inquietud que había intentado acallar. Por un momento, Ricardo cuestionó la validez de su propósito. ¿Era el momento de abrir su corazón cuando su pasado estaba regresando para rescatarlo, o tal vez, para condenarlo? «Estoy bien», mintió, y a través de esa mentira, se dio cuenta de que la única forma de estar realmente bien sería enfrentar sus demonios. Valentina se apartó levemente, mirándolo con una expresión que combinaba desconfianza y una necesidad incansable de verdad. «Papá», dijo, rompiendo el hechizo que Carlos había lanzado sobre ellos, «¿me vas a contar de qué se trata todo esto?». Ricardo tomó aire, dispuesto a dar el primer paso. Pero la atmósfera se tornó densa de expectativas. Debía decidir entre la seguridad de mantener el secreto y la incertidumbre que traería la verdad. ¿Qué había aprendido en el camino de su vida que le pudiera servir ahora? Se dio cuenta que la vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. «Valentina», comenzó, «no es solo sobre tu madre. Es también sobre mí, sobre quién soy realmente. A veces, tomamos decisiones que nos persiguen, que crean una distancia con los que amamos». Mientras hablaba, la mirada de Carlos continuaba sobre él, como si cada palabra no solo la pesara para Valentina, sino también para su propia historia. Las palabras fluyeron. Ricardo compartió fragmentos de su vida, los errores que había cometido, cómo había manejado su pasado y cómo había construido un mundo para Valentina que, en su buena intención, no incluía la verdad. La confesión sacudió su interior, cada palabra se sentía como una liberación pero también como un peso que caía sobre su pecho. Los ojos de Valentina se abrieron en sorpresa, reconocimiento y, sobre todo, dolor. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, su voz entrecortada. Cada sílaba resonaba como un eco de lo que él había temido, el abismo entre ellos se estaba convirtiendo en un océano profundo. Carlos escuchaba, pero había una inquietud en su mirada. Ricardo se dio cuenta de que la presencia de su viejo amigo no era casual. «Carlos, por favor», dijo, sintiendo que la tensión podía explotar en cualquier momento. «Esto también te incluye como parte de mi historia». El ambiente se tornó pesado. Cada mirada y cada frase intercambiada se cargaba de significados no dicho y pasados compartidos.
Ricardo sabía que la revelación que había comenzado a hacer no solo transformaría la relación con Valentina, sino que también podría abrir una puerta a un antiguo conflicto que había estado cerrado. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Valentina, su voz quebrándose de una forma que le llegó al alma. En su pregunta, Ricardo vislumbró que la verdad ya no era solo un peso, sino una responsabilidad que podría redefinir su futuro. La tensión estaba en su punto máximo, y con una sinfonía de emociones inundando la cafetería, Ricardo se encontraba al borde de un abismo emocional sin saber qué había al otro lado. En su mente, una nueva pregunta se comenzaba a gestar: ¿la verdad, una espada de doble filo, marcaría el inicio de su redención o su destrucción? Y fue en ese momento, cuando la noche empezaba a caer, que supo que lo que siguiera sería decisivo, una elección que podría desgarrar o unir. Alguien en la plaza había tomado un nuevo camino que podría revelarse clave para toda su historia. Una mujer de su pasado que nadie esperaba. La tensión en el aire era palpable, cada palabra que Ricardo deseaba pronunciar parecía atorarse en su garganta. Valentina lo miraba con una mezcla de ansiedad y expectación. Su voz temblorosa resonaba en su mente, apremiándole a elegir entre continuar guardando secretos o desencadenar una verdad dolorosa. La presencia de Carlos, aunque familiar y reconfortante, había servido como un recordatorio de que las sombras del pasado no siempre se desvanecen sin dejar rastro. ¿Qué vas a hacer ahora?, la pregunta de Valentina reverberó como un golpe en su pecho. Ricardo sabía la respuesta. Había llegado el momento, su momento. En su mente, las estrategias formuladas durante años para proteger a su hija se desmoronaban. Había estado tan concentrado en el miedo a perderla que ahora enfrentaba la posibilidad opuesta: perderse a sí mismo. Con cada segundo que pasaba, entendía qué significaba en realidad ser un padre y cómo sus decisiones habían forjado una vida que carecía de autenticidad. Era hora de asumir la responsabilidad de su propia historia, sin importar el dolor que pudiera causar. Era el comienzo del camino hacia su propia redención. Valentina, comenzó nuevamente, esta vez con una firmeza renovada en su voz: lo que he ocultado te afecta profundamente. No he sido honesto contigo, y eso no es algo que merezcas. Nunca me perdonaría si es que no lo digo ahora. Antes de que sus dudas pudieran atrapar sus palabras, Ricardo continuó con una resolución que lo sorprendió a sí mismo. Tu madre y yo. Nuestra historia es complicada, y he tratado de protegerte de eso, de las decisiones que tomamos. Pero te fallé al pensar que podía guardar esto sin que afectara nuestra relación. La mirada de Valentina se tornó intensa, sus ojos se llenaron de emociones que él no podía descifrar. Era evidente que ella había anticipado la conversación, pero lo que se cernía en el aire era más que solo un desvelo de verdades ocultas. Era la esencia de su conexión, una relación construida sobre un engaño que ahora amenazaba con desmoronarse. Carlos observaba en silencio, como un espectador de esta revelación que iba más allá de lo que él podría comprender. Ricardo podía sentir la tensión acumulándose entre ellos. Cada palabra se llenaba de un peso emocional aún no revelado. Ya no soy el hombre que solía ser. He hecho cosas de las que me arrepiento, y he dejado que el miedo decida por mí. Ricardo cerró los ojos momentáneamente, procesando sus propias palabras. Quiero que sepas que aunque no siempre supe cómo hacerlo, mi amor por ti nunca ha estado en duda. Valentina lo escuchaba con atención, su respiración se volvía más profunda. Era un momento frágil, lleno de posibilidades, podía elegir recibir la verdad o cerrarse a ella. Pero antes de que Ricardo pudiera reforzar su declaración con más palabras, un movimiento en la puerta llamó su atención. Una figura se perfila en la oscuridad, era una mujer que reconocía, una sombra de su pasado que había creído perdida. Su corazón dio un vuelco y, al igual que su vida, el tiempo pareció detenerse. La mujer avanzó, y un torbellino de emociones lo invadió. ¿Qué venía con su reaparición? Había decisiones que tomar, y cada una de ellas podría alterar su futuro de formas que aún no podía imaginar.
La revelación de su pasado estaba, al fin, a punto de hacerse realidad frente a sus ojos, y el camino que había decidido tomar se complicaba aún más. Finalmente, una inquietud dominó la atmósfera. Las verdades que rodeaban a Valentina y a su madre tendrían que enfrentar la luz del día, y Ricardo, allí presente, se preguntó si sería capaz de afrontarlas, no solo como un padre, sino como el hombre que necesitaba convertirse. ¿Estaba preparado para la verdad que amenazaba con cambiarlo todo? La figura que se acercaba se detuvo en el umbral, y el rostro de Ricardo se tornó pálido. Era Clara, su exesposa, la mujer que había desaparecido de su vida gradualmente, dejando tras de sí solo ecos del pasado y una carga de silencios dolorosos. En su mirada había un destello de confusión, quizás temor, que resonaba con la historia compartida que ahora tanto dolor le causaba. El tiempo había pasado, pero las cicatrices permanecían, rozando la superficie de su memoria como las olas del mar. Ricardo, su voz fue un susurro, pero cargado de un peso que parecía abrumar la atmósfera. Era el momento decisivo, las facciones de su rostro eran un retrato de las emociones encontradas que ambos habían llevado durante años. Ricardo sentía como los muros que había construido empezaban a tambalearse un poco más. ¿Qué haces aquí? La pregunta brotó de su boca, hostil, aunque su corazón latía descontrolado. Clara se acercó un paso, su presencia reabriendo heridas que nunca sanaron del todo. Necesito hablar contigo, replicó ella en un tono más firme, y él podía detectar el esfuerzo detrás de su voz temblorosa. No se trata solo de nosotros. Es sobre Valentina. Aquella simple mención del nombre de su hija lo electrizó, los recuerdos afloraron, recordándole su promesa de protegerla a toda costa. La verdad había comenzado a florecer antes de que se diera cuenta, y ahora explotaba entre ellos como un volcán. Ricardo sintió aflorar una mezcla de miedo y desafío. Había luchado por dar lo mejor a Valentina, por criarla bajo el sólido fundamento de un amor que nunca faltó, aunque las verdades que ocultaba la amenazaban. ¿Y qué tienes que decir? ¿Acaso quieres arruinar todo? Su tono permanecía duro, como una armadura ante la vulnerabilidad que sentía al ver a Clara. Las decisiones que tomamos te afectaron a ti y, ahora, también afectan a ella. Fue como si un rayo iluminara su mente. Las sombras que lo habían envuelto durante años empezaban a despejarse lentamente. Ricardo lo sabía, las decisiones tomadas en el pasado no estaban aisladas. Exigían ser confrontadas, no solo por su bien, sino por el de Valentina. Mientras Clara hablaba, sus palabras conformaban un rompecabezas que él había tratado de ignorar. Cada pieza que se encajaba en su mente repasó momentos de su relación, las heridas, las traiciones, los corazones rotos. Era un ciclo que ahora debía romperse. Lo que haya pasado entre nosotros no debería repercutir en su vida, le espetó. Sin embargo, en su interior creciente la aceptación de su responsabilidad comenzaba a calar. Ricardo, ella tiene derecho a conocer su historia. La hija que criaste merece la verdad. La mirada de Clara expresaba una sinceridad que Ricardo no podía ignorar. De pronto, las dudas y el anhelo de proteger a Valentina chocaron en él, dejándolo escaso de aliento. Ricardo sentía un peso abrumador, como si el pasado le gritara que se apresurara a dejarlo atrás. Sus decisiones, que tan acertadas parecían en su momento, clamarían por una resolución definitiva que ahora se presentaba ante él. ¿Podría abrirse a esta nueva realidad, reconciliarse con sus demonios, y forjar un camino hacia adelante, tanto para él como para su hija? La verdad se arremolinaba en su mente, desbordando la zona de confort que había cultivado durante tanto tiempo. Tenía que actuar. Tenía que mirar hacia el presente, a una nueva versión de sí mismo que empezaba a aflorar a través del miedo y la inseguridad. Está bien, dijo finalmente, su voz más calmada, pero con una firme determinación, hablemos. Necesitamos enfrentar esto juntos. Mientras tanto, el silencio que los envolvía parecía anunciar que un capítulo de su vida estaba cerrándose, mientras otro se disponía a abrirse con la verdad como protagonista. ¿Sería este el inicio de una nueva narrativa?
La incertidumbre calaba en lo profundo de su ser, pero una cosa era clara, Ricardo estaba dispuesto a arriesgarlo todo por su hija, aunque eso significara confrontar los fantasmas del pasado que tanto había temido enfrentar. Mientras se preparaba para hablar, el eco de su corazón se alzó, retumbando con la pregunta que lo había atormentado por años, ¿y si la verdad no solo liberaba a Valentina, sino también a él? El aire en la habitación se volvió denso y cargado, como si cada palabra que estaban a punto de intercambiar empujara al límite una muralla de silencio. Ricardo miró a Clara con una intensidad que parecía abrir un portal hacia su pasado. La mirada de ella transmitía vulnerabilidad y, al mismo tiempo, una férrea determinación. Una mezcla de emociones recorría su cuerpo, desde la ira hasta una extraña empatía que no esperaba. ¿Qué es lo que realmente quieres decirme sobre Valentina? Su voz, aunque contenida, llevada por un hilo de ansiedad, revelaba que el tiempo para las evasivas había terminado. Se sintió como un hombre al borde de un precipicio, cada paso hacia el abismo significando la posibilidad de algo nuevo, pero también el riesgo de caer en un pasado que no parecía querer dejarlo ir. Clara inhaló profundamente, como si esa respiración le diera el valor necesario. He estado hablando con ella. Ha comenzado a hacer preguntas, sobre su familia, sobre por qué tuviste que decirle que no podía conocerme. Ella está sintiendo el peso de la verdad sin dudar. Cada palabra de Clara se sentía como un dardo, atravesando los muros de su autodefensa. No podemos seguir así. Si ella sigue creciendo con mentiras, su futuro estará marcado por la confusión y el dolor. A medida que Clara hablaba, Ricardo se sintió como si estuviera viendo una película sobre su vida. Las decisiones que había tomado lo habían conducido a este momento, y el deseo de proteger a Valentina y de por fin liberarse de los fantasmas del pasado chocarían entre sí en su interior. ¿Podría soportar la verdad que tanto había temido? El eco de los secretos y las mentiras se amplificaba a medida que ella se expresaba. Es mi responsabilidad, Clara. He luchado por darle lo mejor, he querido que su vida se vea libre de nuestras complicaciones, musitó, sintiendo que su propio relato se desmoronaba. La lucha interna entre querer ser un buen padre y el miedo a perder el control sobre la realidad se hacía palpable. ¿Pero a qué costo, Ricardo? Clara lo interrumpió, con un tono que exigía una reflexión profunda. ¿No crees que es lo peor que le podemos hacer? Es un rasgo de amor ocultarle la verdad. Al final, todos los intentos de protegerla más bien podrían herirla. La amistad que tienes con la verdad es fundamental ahora. El remordimiento lo golpeó, y su mente se ocupó de desmenuzar sus decisiones. Pensó en cómo, temiendo el dolor que la verdad podía infligirle a Valentina, había construido un refugio de mentiras que lentamente se estaban desmoronando. Había estado protegiendo no solo a su hija, sino su propio corazón, llenándolo de una neblina opresiva que cada vez se tornaba más difícil de soportar. Ricardo sintió que las respuestas a sus preguntas cruciales empezaban a despertar en su interior, a medida que cada palabra de Clara resonaba en uno de los rincones más oscuros de su mente. Sabía que su mundo estaba a punto de cambiar y no había marcha atrás, era una decisión a la que debía enfrentarse. La idea de hablar sobre la verdad fue como abrir una compuerta cerrada por años. Está bien, afirmó, su voz ahora más fuerte, haremos esto juntos. Hablaré con Valentina. Debemos enfrentar lo que hemos escondido, y no solo por ella, sino para que ambos podamos comenzar a sanar. Pero mientras esas palabras salían, un revuelo de inquietud lo recorrió, como un grito en la niebla. ¿Cuál sería realmente el impacto de enfrentar las sombras del pasado? ¿Podría la verdad, finalmente dicha, convertirse en la liberación que tanto deseaba? Mientras Clara lo miraba, el camino a seguir se volvía más claro, pero también más aterrador. Había tomado la decisión de avanzar, de sanar, pero lo que no sabía era que la verdad podría traer consigo nuevas sorpresas que pondrían a prueba su capacidad de resistir. Y así, mientras el peso de sus decisiones se estabilizaba en el aire, otra pregunta se volvió inevitable: ¿qué más había en la historia de Valentina que aún no habían descubierto, y qué significado tendría para
¿Ellos tres? El día pasó como un interminable compás de espera, llenando la mente de Ricardo con ecos de incertidumbre. La tarde se acercaba y él sabía que el momento de hablar con Valentina se avecinaba. Cada vez que su mente divagaba, vislumbraba las palabras que pretendía utilizar, pero éstas se desvanecían en un mar de dudas. Había decidido enfrentar el miedo que durante años había evitado, y eso lo aterrorizaba. En su propio mundo, las emociones chocaban con fuerza. Ricardo repasaba una y otra vez su infancia, las decisiones que le habían llevado a elegir el aislamiento como estrategia y el dolor que había acumulado. Sabía que el amor implicaba vulnerabilidad, una lección que había aprendido de forma difícil. Pero el amor también llevaba consigo una responsabilidad, la de ser sincero, de confrontar sin miedo, de liberarse de las mentiras que pasaban de un corazón a otro. Cuando el reloj marcó la hora acordada, Ricardo se sintió como un boxeador a punto de entrar al ring. Con cada paso hacia el cuarto de Valentina, cada latido en su pecho le recordaba lo que estaba en juego. A través de la puerta entreabierta, la visión de su hija jugando, olvidada de todo, lo golpeó con una sensación de perplejidad. Aquella niña inocente no merecía cargar con el peso del pasado. Por lo tanto, al instante, se sintió motivado no solo a hablar, sino a generar un cambio duradero. Valentina, llamó con voz serena, a pesar de que su interior era todo menos tranquilo. Ella levantó la mirada, sus ojos grandes e inquisitivos reflejaban pureza y curiosidad. En esa mirada, Ricardo vio lo que quería resguardar, pero también comprendió lo que estaba en juego, su desarrollo emocional y psicológico. Había una carga de responsabilidad que no podía ignorar. ¿Papá? La voz de Valentina desbordaba inocencia, como un hilo que tiraba de su corazón hacia la tierra firme. Ricardo notó cómo la simple palabra lo aterraba. Era el momento de despojarse de las barreras, de perforar la cáscara que había mantenido protegido su mundo emocional. Necesitamos hablar sobre algo importante, comenzó, cada palabra cuidadosamente medida. Sobre ti, sobre mí, y sobre nuestro pasado. La mirada de su hija cambió, de curiosidad a preocupación. Ella sabía que nunca utilizaba un tono así a menos que fuera serio. Valentina se acercó a su padre, sus pasos tímidos pero seguros. ¿Qué pasa? Ricardo inhaló, sintiendo el aire en sus pulmones como un nuevo soplo de vida en medio de la tempestad. Hay cosas en nuestra historia que no he compartido contigo. Cosas que pueden ser difíciles de escuchar, pero que son esenciales para que puedas entender quién eres realmente. Con cada palabra, el peso de sus decisiones pasadas se aligeraba, pero con ello también emergía la ansiedad de lo desconocido. Sabía que la conversación no solo transformaría la percepción de Valentina, sino que también lo despojaría a él mismo de viejas sombras. Papá, estoy lista para escucharte, declaró Valentina, con una determinación que lo sorprendió. Esa simple afirmación, cargada de confianza, era la chispa que necesitaba para tomar el control del momento. Mientras se sentaban juntos, Ricardo se visualizó no como un hombre atrapado en sus propios errores, sino como un instrumento de verdad y sanación. La conversación se convertiría en la fundación sobre la cual podrían construir nuevas dinámicas, una relación fundamentada en la honestidad. Sin embargo, en el fondo de su mente, un presentimiento se cristalizaba, ¿qué potencial terminaría por descubrir en Valentina? Había tanto en juego y el impacto de su revelación podría tener consecuencias que ni siquiera había comenzado a imaginar. Mientras sus ojos se encontraban, un nuevo desafío se esbozó en el horizonte, ¿sería capaz de enfrentar la verdad sobre él mismo mientras desvelaba la historia de su hija? El momento histórico ya estaba aquí, pero con ello venía el eco de preguntas inquietantes, ¿se atrevería a descifrar el verdadero sentido de su vínculo? La dinámica cambiaría para siempre, pero el precio de ese nuevo comienzo podría ser algo más grande de lo que estaba preparado para gestionar. Su corazón latía con fuerza, empujándolo a actuar, a ser el padre que Valentina necesitaba, pero en el fondo, sabía que la verdad podría traer consigo no solo liberación, sino también un profundo desafío a su identidad.
Y así, Ricardo se preparó para dar el paso más importante de su vida, con la punzada de incertidumbre marcando cada latido. ¿Estaba listo para enfrentar también lo que descubriría sobre sí mismo en el proceso? La conversación se tornó inevitable. Ricardo, sintiendo el peso de su decisión, se encontró en un punto de inflexión que podía cambiar no solo la vida de Valentina, sino también la suya propia. La mirada de su hija lo llenaba de un calor reconfortante, desbordando esperanza. Había llegado el momento de enfrentar no solo el pasado de Valentina, sino los secretos que había mantenido ocultos bajo una capa de protección. Valentina, comenzó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia una nueva realidad. Tu madre biológica, no puedo negar que su historia ha influido en nuestra relación. Tal vez no he sido tan transparente como debería haber sido. La tensión en el aire se volvió casi palpable. Ricardo notó cómo su hija se ponía tensa ante la revelación. Es importante que entiendas que mi intención era protegerte, pero en el proceso he dejado que el silencio lo fuera todo. Valentina lo miraba fijamente, los ojos serenos, pero en su interior estaba claro que la tormenta emocional empezaba a formarse. Papá, quiero saberlo, insistió. La firmeza en su voz le otorgaba a Ricardo la determinación que necesitaba para continuar. No podría protegerla más de la verdad, ni de los errores que había cometido. Tu madre y yo tomamos decisiones difíciles. Mi miedo siempre ha sido que el conocer la verdad te alejara de mí en lugar de acercarte, admitió Ricardo. Se sintió vulnerable, pero el compartir esta carga le aportaba un renovado sentido de autenticidad. Por primera vez, sentía que podía ser genuino ante Valentina en vez de construir paredes. Las palabras comenzaron a fluir, liberando las verdades ocultas que habían estado en su mente como sombras. Ella se fue cuando eras muy pequeña, y pensé que al cubrir eso con silencio podría salvaguardarte de un dolor innecesario, explicó, mientras los recuerdos se desbordaban. Valentina lo escuchaba. Se dio cuenta de que la realidad de su familia comenzó a formar un puente entre ellos, aunque los cimientos eran frágiles. ¿Por qué nunca me dijiste tan solo una vez? No tengo miedo de que me cuentes la historia completa, replicó. La honestidad en su voz lo hizo sentir que los días de opacidad empezaban a desaparecer. Con cada palabra, Ricardo comenzó a entender que el camino hacia la verdad no solo trajera claridad a Valentina, sino también a él mismo. Compartir su historia no lo haría menos dueño de su vida, sino que lo fortalecía. Los secretos son pesados, Valentina. Y aunque a veces creo que estaba siendo un buen padre al no hablar de ello, en verdad he sido un prisionero de mis propios miedos. Valentina dejó escapar un pequeño suspiro, como si un vendaval de sensaciones fluyese entre ellos. Su conexión se intensificaba a la luz de la verdad. Lo entiendo, papá. Pero ahora quiero que ambos podamos seguir adelante, y eso empieza por abrir esta puerta juntos. Sintiendo un estallido interno de confianza, Ricardo comprendió que no estaba solo en esta travesía. Debían avanzar hacia lo que significaba verdaderamente ser una familia, aunque las cicatrices del pasado pudieran ser difíciles de llevar. Está bien, haremos esto juntos. Ricardo sintió que al pronunciar esas palabras, sus cadenas se deshacían con cada letra de la frase que le otorgaba a Valentina la libertad de ser quien realmente era. Ambos supieron que el camino no sería sencillo. Carlos, su amigo, se había mantenido en una distancia comprensible, pero en sus ojos brillaba un sentido de orgullo. Con el apoyo de él y la luz que Valentina irradiaba, Ricardo sentía que la verdad ya no era un abismo insuperable, sino un catalizador. Juntos, la familia se dirigió a un futuro donde la comunicación y la honestidad serían la base sobre la cual construirían su relación. El pasado, aunque doloroso, ahora cobraba sentido. Las historias se entrelazaban en una danza que prometía no ser sencilla, pero que estaría marcada por el amor verdadero. En ese instante, Ricardo cerró los ojos y se permitió sonreír. Finalmente había encontrado la fortaleza para ser el padre que siempre había deseado ser. Su corazón se llenó de una luz renovada, esa que provenía de liberar tanto sus propios demonios como los de Valentina.
El camino hacia adelante será difícil, hay heridas que sanar y secretos que desvelar, pero con el compromiso de enfrentar estos retos juntos, sabían que el amor sería el hilo que los uniría en el proceso. Ricardo alzó la vista hacia Valentina, y vio no solo a su hija, sino a una joven que comenzaba a entenderse a sí misma. Cansado pero lleno de nuevas esperanzas, el futuro, que antes se presentaba como una neblina inalcanzable, ahora aparecía ante él como un paisaje abierto, y en ese horizonte, él sabía que había espacio para sanar, crecer y, sobre todo, amar. El círculo se cerraba, y el momento era ahora. Se dio cuenta de que el viaje no es solo la búsqueda de la identidad de Valentina, sino el descubrimiento mutuo que transformaría su relación para siempre. Ese lazo renovado les daría la fortaleza para abrazar la verdad y construir juntos la vida que merecían. Nunca había sido tan claro, el amor auténtico es un viaje eterno hacia la libertad. Y Ricardo, por fin, se sentía listo para orquestar este nuevo comienzo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que otras personas descubran este contenido. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es hacer parte de esta comunidad.